Si tiene su Biblia, por favor, ábranla en el libro de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y vamos a tener una serie de mensajes en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1. Le voy a pedir que nos pongamos en pie para tener la palabra del Señor leída en Efesios capítulo 1. Y solamente vamos a leer 2 versículos del libro de Efesios en el capítulo 1. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre amado, en esta noche te damos gracias porque hemos podido cantar himnos especiales para tu gloria. Gracias que hemos podido celebrar la Santa Cena, Padre mío, recordando, Padre mío, tu sacrificio por nuestros pecados, esa sangre derramada por nuestros pecados para darnos salvación. Gracias, Padre mío, porque nos das la oportunidad ahora de poder hablar, Padre mío, lo que ya tú tienes preparado para nosotros, Padre Santo, de exponer tu santa palabra. Oh Señor, te ruego que nos guíes en el mensaje de hoy y en todo este estudio sobre el libro de Efesios. Oh Padre Santo, tú sabes lo que necesitamos. Habla nuestros corazones en manera particular para que podamos, Padre mío, acercarnos más a ti. Padre mío, que las palabras que salgan de mi boca sean para tu gloria, así también como la meditación en cada corazón aquí presente. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos y hermanas. Yo no sé cuántos de ustedes han leído el libro de Efesios, pero hoy vamos a comenzar a hablar de esta carta de Pablo a los Efesios. Y es un libro bastante interesante. Y yo no sé cuántos de ustedes han estado aquí en el Canadá por más de 20 años. Pero si usted ha estado aquí por más de 20 años, se va a dar cuenta de algo, que la sociedad en Canadá, la sociedad aquí en esta ciudad de Ottawa, ha cambiado increíblemente. En muchos sentidos la sociedad ha cambiado en esta ciudad, en esta sociedad. Yo no sé si usted recuerda, muchos años atrás, cómo era esta ciudad. Por ejemplo, en el sentido moral, muchas cosas han cambiado. En todo el Canadá, por ejemplo, hace varios años, se legalizó el matrimonio entre dos del mismo sexo. Más recientemente en las escuelas pues está en debate si permitir que el niño se llame ella o él o ellos, algo que 20 años atrás nunca había sucedido. Así que vivimos nosotros en una sociedad bien difícil. En una sociedad en la cual uno se pregunta, Señora, ¿qué tanto la sociedad se va a ir del otro lado? También, mis hermanos, en el sentido de la tecnología, ustedes se han dado cuenta cómo las cosas han cambiado, cómo ahora la cosa digital, la cosa cibernética se han convertido en lo primordial en estos momentos, en esta sociedad. Pero una cosa que está pasando es que la iglesia también ha cambiado mucho. 20 años atrás, mis hermanos, una iglesia como esta estuviese llena de personas. Y la gente estaba mucho más interesada en ir a la iglesia. De hecho, mis hermanos, la gente iba a la iglesia. Se hacía el domingo, y eso es bien interesante. Los domingos no se trabajaba en ningún lugar porque era el día de ir a la iglesia.
pues todas esas cosas han cambiado. Pues también la cultura ha cambiado, ya de otros pueblos ya han poblado más al Canadá, no era como antes, y todas esas cosas, ha habido un cambio grande. 20 años atrás, los que han estado aquí por 20 años se dan cuenta, o quizás 10 años usted se puede dar cuenta de todos esos cambios. Y vuelvo yo a hablar que eso también, esos cambios han afectado también a la iglesia. Por ejemplo, ahora hay una gran tolerancia, y usted va a ver desfiles con las personas que usan pues el arco iris para representar sus diferentes cosas. Ustedes saben lo que estoy hablando. Pero también la iglesia, muchas de las iglesias también, usted va a muchas iglesias y usted va a encontrar también la bandera del arco iris en las iglesias. Y dicen, nosotros aceptamos también todo eso. ¿Cómo nosotros como iglesia vamos a vivir en esta sociedad? ¿Cómo vamos a sobrevivir en esta sociedad? ¿Cómo es que la iglesia va a poder echar hacia adelante y crecer en esta sociedad en la cual vivimos? ¿Cómo nosotros, esta iglesia que Dios nos ha dado, cómo podemos nosotros sobrevivir? El libro de Efesios es sobre una iglesia gloriosa. Eso es el título que vamos a tener en toda esta serie de estudios. Una iglesia gloriosa en una sociedad o en un mundo decadente. Y hoy yo quiero comenzar hablando pues de la primera parte. El primer mensaje va a ser sobre la voluntad de Dios. Y yo quiero que en estos momentos vamos a estudiar 4 cosas importantes de esta carta. Y todo tiene que ver en esta primera parte sobre la voluntad de Dios. Sobre qué es la voluntad de Dios. En el capítulo 1, versículo 1 y versículos 1 y 2, nos dice que es Pablo quien escribe esta carta, esta epístola, el apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y eso es bien importante, porque la voluntad de Dios es lo que nos lleva a nosotros a cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Así que Pablo comienza esta carta y yo quiero que ustedes presten atención, porque las cartas, como se escribían antes, es diferente como se escribe ahora. Normalmente, ahora nosotros terminamos la carta y firmamos el nombre, pero en lo anterior siempre se comenzaba con, la persona comenzaba dando su nombre y su ocupación. Y Pablo está diciendo, yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y esa parte es tan importante, porque sabe mi hermano que Pablo era un perseguidor de la iglesia, era un malvado con los cristianos. Y un día cuando los perseguía, Dios le tocó, lo cambió. Y desde ese momento entonces comenzó a servir al Señor. De ese momento entonces Pablo, antes era Saulo, se hizo Pablo. Dios lo hizo para ser un misionero entre las naciones. Entonces, por la voluntad de Dios, se hace él apóstol. Y Pablo especifica eso, que él es apóstol no porque le ha querido, no porque otros han querido, sino porque ha sido la voluntad de Dios. Y esa parte, mis hermanos, de la voluntad de Dios es tan importante para nosotros, porque es la voluntad de Dios, mis hermanos, lo que nos va a mantener como iglesia, lo que nos va a mantener como cristianos, lo que nos va a mantener en esta sociedad. La voluntad de Dios. Y fíjense que él está hablando de cómo Dios en su gracia lo eligió a él como apóstol para que él llevase fruto. Hermanos, y hay una cosa bien importante: cuando Dios nos elige, cuando Dios quiere que llevemos fruto, Él hace una cosa grandiosa. El libro de Juan, capítulo 15, versículo 16, quiero leer esta parte porque
Para nosotros como cristianos, esto es algo que nosotros tenemos que pensar cada día, cómo Dios hace su voluntad en nuestra vida. Juan capítulo 15, versículo 16 nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, mis hermanos, Dios nos elige, Dios en su gracia nos elige para que llevemos fruto. Entonces ese fruto que Dios nos da la oportunidad de llevar va a permanecer, y nos dice que todo lo que pidiéramos para llevar fruto, Él nos lo va a dar. Así que Pablo, Dios lo eligió para ser apóstol. Entonces él, en su gracia, ahora el Señor le pide al Señor y Dios lo envía. Y porque él está con Dios, entonces lleva fruto a diferentes lugares. Hermanos, nosotros también, en donde quiera que estemos, en esta sociedad tan difícil, Dios nos dice que tenemos que estar con Él. Y si estamos con Él, vamos a llevar fruto porque Él nos eligió. Esa es su voluntad. Entonces, cuando se cumple la voluntad del Señor, entonces llevamos fruto. ¿Y qué es la voluntad del Señor? El libro de Tesalonicenses dice que es andar en santidad. Entonces, Pablo, por la voluntad de Dios, es elegido como apóstol. Entonces, él lleva el mensaje y él está hablando aquí a los santos. La voluntad de Dios es de que él lleve el mensaje a los santos y fieles en Cristo. Está escribiéndole a esos santos y fieles, aquellos que también por la voluntad del Señor han sido llamados para servir a Dios. Entonces esa es una parte bien importante de la voluntad de Dios. Pero una cosa importante es que no tan solo es apóstol, no tan solo Dios lo llama a los santos y fieles, pero Dios en su gracia hace que Pablo llegue a una ciudad que se llama Éfeso, y esta carta está dirigida a esos cristianos que están en esa ciudad de Éfeso. Y nos dice la historia que fueron una de las 4 cartas que escribió Pablo cuando estaba en prisión. Muy probable que fue en el año 63 que fue escrita esta carta a Efesios. Pero llega a Efesios. Yo quiero que ustedes, vamos a hablar un poco sobre esa ciudad. Si usted puede ver en el mapa, es en lo que hoy es Turquía. Y esa ciudad, ustedes ven una ciudad al lado del mar, ustedes ven era antes parte de Grecia, del Imperio Romano. Entonces Pablo llega a esa ciudad de Éfeso, fue en su tercer viaje misionero. Si ustedes ven, hermanos, cómo las cosas han cambiado en Éfeso, en esas regiones. Pero llega Pablo a esa ciudad. Y yo pongo eso en el mapa para que ustedes puedan ver, visualizar dónde está eso hoy. Y para que ustedes se puedan dar cuenta cuál desafío tenía Pablo. Esa ciudad es una ciudad próspera, pero habían 3 cosas en esa ciudad que eran importantísimas y que yo diría que era lo que identificaba esa ciudad. Y lo voy a poner unas vistas sobre estas 3 cosas importantes en esa ciudad. Lo primero era lo que se llamaba el templo de Artemisa o el templo a Diana. Diana era una diosa en aquel tiempo, y mis hermanos, era tanta lo que adoraban a esa diosa que se hacían negocios con la imagen de ella, se vendían estatuas de ella, y era un negocio bien próspero. En el capítulo 19 del libro de Hechos nos habla de ese negocio. Y ese templo tenía como 127 columnas, algo majestuoso. Es una de las 7 maravillas del mundo antiguo.
Eso es lo que la historia nos dice. Y ahí la gente iba a adorar. O sea, que Efesios se conocía por esa idolatría, ese templo, que la gente iba allá a adorar y todo el mundo pasaba por Efesios por ese templo. Y saben, hermanos, que la religión allá era tan grande, era central. Y eso era lo importante. Ahora todo esto está en ruinas. Si usted va a Turquía, va a encontrar ruinas de ese lugar, pero eso era lo central en aquel entonces. Eso es lo primero, la religión. Lo segundo que tenía Éfeso, esa ciudad, era un anfiteatro grandísimo. Y eso era para el entretenimiento, para las artes. Allí se hacían un montón de cosas, pero también se usaba, ¿verdad? Los gladiadores también usaban para sus diferentes actividades, y eso era algo central también. Las artes, la diversión que estaban pasando, los efesios estaban pasando. Entonces vemos la religión. Ahora ese edificio grande era para la diversión, para el entretenimiento. La última cosa que vemos en esa ciudad de Efesios es una biblioteca gigante. O sea que los efesios también eran la persona que amaba mucho la ciencia, por eso tenía una biblioteca. Esto todavía está como ruina allá en Turquía, en esa región. O sea, ustedes en esa ciudad, una ciudad grande en religión, una ciudad grande en diversión y una ciudad grande en ciencia, básicamente. Y eso se asemeja mucho a lo que nosotros vemos hoy en nuestra sociedad. Tenemos una gran religión, tenemos mucho adelanto con la ciencia, pero también tenemos mucha diversión. Mucha diversión. Hermanos, la religión en nuestra sociedad se ha vuelto bien grande. Porque la religión, lo que yo llamo humanista, en el cual el hombre ya no quiere confiar en Dios, sino creen en ellos mismos, es una religión grande que nosotros tenemos hoy. Y adoramos, o bien dicho, o mejor dicho, el mundo adora esa religión que nosotros tenemos hoy, del materialismo, del humanismo. Oh, mis hermanos, no es tan fácil en lo cual nosotros vivimos hoy en día, porque estamos llamando a lo malo bueno, y la gente está tolerando y adorando todas las cosas que Dios no quiere. Y se están haciendo, mis hermanos, grandes cosas. Miren, se están haciendo monumentos para las personas, ¿verdad? Las personas que están con la cuestión del género, las personas homosexuales, las personas del LGBTQ, esas cosas también. Se están haciendo todas esas cosas. Y eso es lo que está en estos momentos nuestra sociedad adorando. Nosotros también somos grandes en estos momentos en diversión. Así también como los efesios. Hermano, ¿cuánto tiempo se pasa en estos momentos en YouTube? La gente con la diversión del YouTube, haciendo esos videitos pequeñitos, los videitos de TikTok, los videitos de YouTube, se ha hecho una dimensión tan grande, mis hermanos, que la gente que está ganando miles, millones de dólares tan solo con un canal de YouTube. Imagínense, mis hermanos, la diversión se ha vuelto también grande. Pero la ciencia, ustedes saben cómo también la ciencia se ha desarrollado con el auge del Internet y todo lo cibernético. Estamos también viendo la inteligencia artificial. O sea, mis hermanos, cuando comparamos nuestra sociedad con la sociedad de los efesios, no es muy diferente. Es un desafío igual lo que tenemos hoy, como lo que tenía el apóstol Pablo. Entonces Pablo llega a esa sociedad y sabe lo que Pablo
hace cuando llegue a esa sociedad es confiar en la voluntad de Dios. Porque tenía él que predicar un evangelio en una ciudad grande en religión, grande en ciencia, grande en diversión, y allí tenía él que predicar el evangelio glorioso, poderoso de Dios. Y por eso le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 19. Y vamos a leer algunas partes de este capítulo, porque aquí es donde comienza el ministerio de Pablo en Éfeso. Si ustedes se dan cuenta, bueno, comenzando en el versículo 19, al versículo 1 del capítulo 19 de Hechos, Pablo llega a Éfeso y comienza pues a hablar sobre el bautismo. Pero yo quiero leer a partir del versículo 23. Y esta parte le va a dar una idea de lo que Pablo estaba enfrentando. El capítulo 19 del libro de Hechos. Escuchen lo que dice. Hubo pues por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, esa es Artemisa, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos mucha riqueza? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro, le mostré, arrebatándolo a Gayo, Aristargo, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otras otra, porque la congruencia estaba confusa y los más no sabían por qué se había reunido. Ustedes ven la situación, mis hermanos. Allí llega Pablo predicando ese evangelio de gracia por la voluntad de Dios, y ahí se arma entonces un gran alboroto allá en esa ciudad de Éfeso. Entonces, el mensaje glorioso aquí es Pablo predicando este mensaje por la voluntad de Dios a una ciudad tan perdida y tan decadente. Pues entonces, mis hermanos, una cosa que pasa: Pablo predica, la iglesia se forma, pero después que la iglesia se forma, vienen los grandes desafíos. Está en esa sociedad decadente, está en esa situación tan difícil. Y recuerden, Pablo está escribiendo desde la cárcel, escribiendo a una iglesia que está batallando. Y muchos dicen que fue una carta como circular, no tan solo fue a Éfeso, pero a todas las iglesias, porque las iglesias estaban pasando por ese gran desafío, el desafío que también nosotros estamos pasando en nuestra sociedad, el desafío en el cual nosotros pensamos como que el enemigo está tomando las riendas de todo esto. Nos olvidamos que nuestro Dios siempre, como cantábamos en el himno de nuestra hermana Pulso, siempre está con nosotros. Tenemos que confiar en Él, porque Él nos guía, inclusive en estas situaciones tan difíciles.
Inclusive cuando estamos llenos de diversiones, de inmoralidades, cuando la sociedad está llena de corrupción, cuando no sabemos qué hacer, el Señor dice, yo los he elegido por la voluntad de Dios. Y volvemos al capítulo 1, porque Pablo pudo hacer todas estas cosas, porque fue elegido por Dios para llevar ese mensaje, para escribir a los Efesios, para llegar a ese lugar y predicar el Evangelio. Nosotros estamos aquí, mis hermanos, en esta ciudad, y saben que hay un propósito especial. Estamos en esta iglesia, hay un propósito especial, y es de cumplir esa voluntad por la cual Dios nos ha llamado. Y hermanos, vamos a ver a través de todo este libro de Efesios cómo Dios nos dirige, nos da estrategias, cómo Dios nos ayuda para cuando estemos en esa situación poder nosotros ver la gloria de Dios. Usted se va a dar cuenta, el libro de Efesios es 6 capítulos, 3 capítulos de forma doctrinal y 3 capítulos de forma práctica. Y cada palabra, cada enseñanza, el Señor nos está guiando a vivir en esta sociedad, confiando en Él, confiando de que Él nos va a guiar. Pero recuerden, si usted se va a su casa, recuerde esta palabra, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Esa es la palabra que yo quiero que ustedes recuerden en esta primera parte. Todo lo que pasó en Éfeso, esta carta que fue escrita, fue por la voluntad de Dios. Y una cosa, mis hermanos, importante de esta voluntad de Dios es que Él nos guía el versículo 2 es bien importante, Él nos guía a su gracia y a su paz. Hermanos, cuando estamos en la voluntad de Dios, nosotros vamos a gozar de la gracia de Dios, pero también de la paz. Dos cosas importantes para nosotros como cristianos. Hermanos, la gracia de Dios es ese don inmerecido que Dios nos da. Hermanos, siempre yo recuerdo que mi papá me decía, mira, Eufemio, es mejor caer en gracia que ser gracioso. Y te vas a dar cuenta en un trabajo, ¿verdad? Tú puedes hacer un montón de cosas, pero si el jefe no te gusta, tú vas a tener muchos problemas. Pero si tú caes en gracia, te vas a dar cuenta, ¿verdad?, que todo lo que tú haces, pues, en la vida cristiana, mis hermanos, nosotros no tenemos que ser graciosos porque hemos caído ya en la gracia de Dios. Entonces Pablo está diciendo aquí, gracia, ese don inmerecido, ya caíste en la gracia de Dios. Cuando tú creíste en Él, tú has caído en esa gracia. Hermanos, eso es maravilloso. Eso es maravilloso, estar en la gracia del Señor. Por eso celebramos la Santa Cena, porque por su gracia. Nos dice que somos salvos por gracia. No de nosotros, sino es el don inmerecido de Dios. Cuando creemos, cuando tenemos nuestra fe en Él. Pero también nos habla de la paz. Hermanos, los cristianos, nosotros gozamos de una paz porque estamos en comunión con Dios. Así que, mis hermanos, en medio de todas esas diferentes cosas que enfrentamos, tenemos la gracia de Dios que nos dirige, pero tenemos paz, la tranquilidad. Hermanos, ustedes saben como la Biblia dice, que por nada estéis afanosos. Por nada estemos afanosos, sino que sean reconocidas nuestras oraciones con acción de gracias. Y el Dios de paz llenará nuestras vidas. En el libro de Mateo también nos dice la misma cosa, ¿verdad? No os afanéis, porque Dios sabe lo que necesitamos en el momento adecuado y cuando lo necesitamos. Nos dice la Biblia que busquemos primeramente el reino de Dios y todas las cosas nos vendrán por añadidura. Esa es la idea de la paz que tiene el cristiano, la paz que nosotros tenemos en Jesucristo. Así que, mis hermanos, como iglesia, como hermanos, nosotros encaramos desafíos, nosotros encaramos una sociedad difícil, pero debemos de estar conscientes
de lo más importante. Dios, por su voluntad, nos ha elegido. Por su voluntad, Él nos ha traído a este lugar, a esta sociedad, a este país, para que seamos santos, para que seamos fieles. Y vamos a gozar, como dice Pablo a los Efesios, de la gracia de Dios y de la paz que Él nos da. Aquí nos dice que esa paz viene de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nuestra iglesia también, mis hermanos, no se afanen por nada, no se preocupen por nada, sino póngalo todo en la mano del Señor. Porque Él quiere darnos gracia, Él quiere darnos paz. Hermanos, Él nos ha elegido para hacer su voluntad. Y cuando usted hace la voluntad del Señor, así como Pablo, en esta carta a los Efesios, usted va a ver cómo Dios, como hizo con Pablo en aquel entonces, cómo abrió puertas, cómo en medio, mis hermanos, de esa situación en la cual se encontraba, cómo Dios trabajó. Y Pablo escribe, animando a la iglesia a confiar en Dios, porque es Dios que ha hecho esta iglesia gloriosa. Cuando yo estaba en el seminario, uno de los profesores nos dijeron, cuando ustedes estén en una iglesia, siempre recuerden de hablar del libro de Hechos o del libro de Efesios, porque ambos hablan de la iglesia gloriosa de Dios que Jesucristo formó. Y cómo Dios va a guiar a su iglesia, porque es su voluntad de que la iglesia pueda producir fruto. Y en esta sociedad, mis hermanos, cuando estudiamos el libro, esta epístola de Pablo a los Efesios, vamos a creer en esa voluntad maravillosa de Dios que nos guía a vivir, a ser fieles a Él, a vivir vida en santidad y a gozar de su gracia y de su paz. Porque a Él es la gloria, mis hermanos, y Él nos va a dar las ideas que nosotros necesitamos para hacer la obra en esta sociedad, en este lugar. Vamos a confiar en Él y vamos a trabajar para su gloria, confiando totalmente de que es su voluntad, confiando totalmente de que por su gracia y por su paz nosotros vamos a conquistar como Jesucristo conquistó. Dice la Biblia que somos más que vencedores por medio de Cristo. Y así que en esta iglesia, mi hermano, siempre piense en eso. Piense en la voluntad de Dios que nos lleva a ser santos, que nos lleva a vivir esa vida de gracia y de paz, y que a Él sea la gloria. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre Santo, queremos en esta noche darte gracias. Queremos, Padre Santo, así como Pablo, confiar de que por tu voluntad estamos en este lugar. Oh Padre, como te rogamos, Padre mío, que podamos aplicar este mensaje, Padre mío, este mensaje glorioso de tu voluntad en nuestras vidas. Tú llamaste a Pablo, tú nos llamas a nosotros también a hacer tu misión. Padre, que aprendamos de esta iglesia, de este pasaje, a comprender que tú también nos vas a guiar en esta sociedad difícil que estamos viviendo, porque tú eres el Dios de gracia, tú eres el Dios de paz. En el nombre de Jesús. Amén.